Hola, Shalom, permíteme hacerte una pregunta. ¿Crees en la Biblia? Algunas personas dicen que el papel lo aguanta todo y de esta manera desestiman la importancia del texto sagrado de la Biblia, ya que piensan que esto es simplemente palabra de hombres imperfectos y no necesariamente la palabra del Ser Supremo que la mayoría de la gente llama Dios. Si tú eres de estas personas que piensan de esta manera, dime algo. ¿Tienes alguna base para afirmar lo que piensas sobre la Biblia? ¿Conoces algo acerca de su historia, su origen? ¿Quiénes fueron sus autores? ¿Conoces quiénes fueron estos hombres consagrados que recibieron esta inspiración para escribir las Escrituras? ¿Sabes cómo ha sido preservada sobrenaturalmente la Biblia? ¿Conoces el trasfondo cultural, lingüístico, los idiomas en que fueron hechos los escritos sagrados? Todas estas cosas son importantes para poder tener una base cierta y sólida sobre qué es la Biblia. Te invito a conocer. Muy bien, vamos a comenzar a hablar sobre el significado de la palabra Biblia. Esta palabra Biblia es un vocablo griego, es una palabra plural y su significado es libros o colección de libros. De manera que cuando hablamos de la Biblia estamos hablando de una biblioteca. Esta palabra Biblia pasó del griego al latín y a través del latín a las lenguas occidentales, y ya no como una palabra plural, sino como una palabra singular y además femenina. Por eso se define como la Biblia. Y esta palabra Biblia también está relacionada con el nombre del material en el cual fueron hechos los escritos antiguos. Los griegos llamaban a este material biblos, que significa papiro, y de este material papiro fue en el que se elaboraron los más antiguos manuscritos de la Biblia. Quiere decir entonces que la Biblia no tuvo originalmente la forma que tiene ahora como la conocemos, impresa en papel fino y empastada en piel, porque la Biblia es todavía más antigua que el papel, que la imprenta y la encuadernación. Entonces inicialmente la Biblia estaba hecha en rollos de papiro y luego comenzó a utilizarse otro formato llamado códice, que era como los libros de ahora que se escribían por ambas caras. Siglos después fue que comenzó a utilizarse otro material diferente, hecho con piel de animales, conocido como el pergamino, hasta que finalmente fue inventada la imprenta y la Biblia vino a ser como la conocemos ahora. Ya hemos dicho que la palabra Biblia significa libros o colección de libros. Por lo tanto, la Biblia que conocemos actualmente es una colección de 66 libros, los cuales fueron escritos en 3 diferentes idiomas: el hebreo, el arameo y el griego. Y fueron producidos en 3 distintos continentes: Asia, África y Europa. La Biblia no fue hecha por un solo autor, sino que fueron unos 35 a 40 autores, los cuales escribieron en un lapso de tiempo aproximado de 1500 a 1600 años. Y lo más sorprendente es que la mayoría no supo de la existencia de los otros, no se conocieron, pero la coherencia del texto sagrado de las Escrituras nos muestra que en realidad la Biblia tiene un solo autor, que es Yahweh el Padre, quien inspiró a todos los escritores sagrados. ¿Y quiénes fueron estos escritores sagrados? Como ya dijimos, los autores de la Biblia vivieron en distintas épocas y la mayoría no se conocieron entre sí. Lo que tienen en común es que la Biblia es el libro del pueblo hebreo, ese pueblo que vino a ser luego llamado Israel. Por lo tanto, todos los autores de la Biblia vienen de ese pueblo.
Los 5 primeros libros de la Biblia, por ejemplo, son conocidos como la Torá y fueron escritos casi totalmente por Moisés. Y asimismo los demás libros de las escrituras hebreas, conocidas como el Tanaj o Antiguo Testamento, también fueron escritos por profetas y personajes del pueblo de Israel, así como las escrituras nazarenas o llamadas Nuevo Testamento, fueron escritas por los apóstoles del Mesías y sus acompañantes, los cuales hicieron distintas cartas dirigidas a individuos y a congregaciones con instrucción. Y ya para finalizar, el punto central de todo lo que hemos venido diciendo es este: ¿la Biblia es simplemente palabra de hombres o es la palabra del Ser Supremo, creador de todas las cosas? ¿Cómo podemos saber la verdad al respecto? Pues bien, además de todo lo ya dicho con relación a la historia de la Biblia, el mismo texto de la Sagrada Escritura nos dice en la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 3 y versículo 16, lo siguiente: toda la Escritura es inspirada divinamente, lo cual significa que, aunque fueron hombres los que escribieron, ellos lo hicieron bajo la influencia sobrenatural del Espíritu del Creador en sus mentes, para que esta palabra que quedó escrita no fuese simplemente palabra de hombres, sino la palabra del Ser Supremo. De manera que podemos decir que ciertamente esta es la palabra del Creador.